Estimados televidentes de TV Mundus, desde nuestra querida congregación María Rosa Mística, acá estando presentes en el oratorio, quería mandarles o expresarles mi gran agradecimiento por todo, mediante una bendición, pidiéndole que por mediación de María Rosa Mística, el Señor nos bendiga, nos proteja, los libere de todo mal y esté siempre en el corazón de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches, otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en TV Mundus. Comenzamos con la primera de las informaciones, una información más que grata. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, encontró finalmente a su nieto, Guido Carlotto, que ahora tiene el apellido del padre, ya que el ADN comprobado de alguien que voluntariamente se presentó, una persona de 36 años, al Banco Nacional de Datos Genéticos, y pudo comprobarse que era el nieto de Estela de Carlotto, y por otra parte también hijo de Oscar Montoya. De esta forma entonces dos familias por primera vez se dan cuenta que sus hijos habían conformado un nuevo ser, que por lo tanto eran parientes. La aparición en escena de Guido, que hasta allí se llamaba Ignacio Urban, fue realmente un espaldarazo para la acción de la Organización de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo. La cantidad de jóvenes que se están presentando día a día se ha decuplicado en cantidad, y esto por supuesto alienta esperanza de seguir encontrando nietos que han sido sacados de sus orígenes por parte de la dictadura militar. De esta forma entonces no solamente ha encontrado su nieto Estela de Carlotto, sino que afortunadamente es alguien comprometido con la causa de los derechos humanos, e incluso como es músico, un músico que dirige un conservatorio en la localidad de La Barría, también había interpretado, había colaborado con Música por la Identidad. El destino fue llevándolos, ya conoció a sus familias materna y paterna. De esta forma entonces se cierra un ciclo de búsquedas. Estela de Carlotto, feliz con el hallazgo de su nuevo nieto, por supuesto sus 14 nietos ahora ya están todos con ella. Ha completado una historia, y ella dijo que no abandonará la lucha, todavía quedan muchas abuelas por recuperar sus nietos. Manifestó lo afortunada que era, ya que la adaptación fue muy rápida entre ambas familias. Una persona muy equilibrada es Ignacio Urban. Se está investigando ahora cómo fue a parar allí, a ser criado muy bien, aparentemente, por una familia de caseros de un casco de estancia. Se sospecha que un señor de apellido Aguilar, terrateniente de la localidad de La Barría, con fuertes ligazones, lazos con la dictadura militar, habría sido quien llevó hasta allí a la criatura, que fue criada como si fueran hijos propios por estos caseros, que estarían lejos de ser cómplices de la apropiación. Y aparentemente hace apenas algunos meses, por una forma que todavía no se ha aclarado, se enteró que era adoptado. A partir de allí empezó a hacer su búsqueda
a instancia de su propia esposa, y la coincidencia de datos genéticos indicó que era el nieto de Estela de Carlotto. Por ser conocida su abuela, realmente el caso adquirió dimensiones que no habían tomado casos anteriores. Un final feliz. En el marco de la política latinoamericana, la presidenta Cristina Fernández devolvió el mobiliario de Francisco Solano López, el mariscal de Paraguay, cuando fue víctima esa república que era la principal potencia sudamericana, principal potencia industrial, y decimos que fue víctima de un plan macabro creado por el capitán inglés e instrumentado por Argentina, Uruguay y Brasil. Se llamó la Guerra de la Triple Alianza. Fue realmente una masacre, una guerra totalmente antipopular, una guerra de la oligarquía de estos tres países contra una nación que se levantaba como una nación independiente. Ese era su pecado. Entre estas circunstancias y la masacre humana, también hubo humillaciones del tipo de robar banderas y mobiliario. Ya en la década del 70 el presidente Perón le devolvió a Paraguay las banderas de los ejércitos paraguayos incautadas durante la guerra de la Triple Alianza. Y por otra parte ahora Cristina Fernández devolvió el mobiliario completo del mariscal Francisco Solano López, que como botín estaba depositado en un museo de la provincia de Entre Ríos. No estaría terminada. Y entonces no habría ningún motivo para hablar sobre Yacyretá porque no estaría terminada. Si hoy podemos hablar sobre Yacyretá, si hoy podemos hablar sobre cómo vamos a terminar de resolver los problemas y fundamentalmente comenzar y proseguir las obras que le van a dar mayor potencia a Yacyretá, mayor poder de generación de energía y por ende mayores recursos, pero no, siempre se trata de buscar lo que falta, aunque sea teórico, desechando todo lo que estamos haciendo y lo que falta hacer, que no es teórico, sino que es práctico, concreto y que genera trabajo para los paraguayos y recursos también para el Paraguay. Por eso no hay que amilanarse, presidente, ante las críticas. Al contrario, tenemos que relatar y contar lo que verdaderamente sucede, de que estamos hablando, de que estamos discutiendo, porque esto viene desde el año 1976, con firmas de otros, y realmente estamos haciendo un gobierno como el del general Perón, firmó en 1974 el tratado, y otro gobierno del mismo origen lo terminó y lo culminó. Y por lo tanto también, como somos gobiernos de emprendedores, de hacedores, de constructores, por eso muchas veces también nos critican, a los que nunca hacen nada y nunca pueden exhibir ninguna realización ni ningún logro, esos no merecen críticas de nadie. La historia ni siquiera después se acuerda de ellos. Pero lo que es importante son todas las cosas que todavía nos faltan hacer, no solamente resolver, sino hacer, junto a la resolución, también seguir haciendo. Y fundamentalmente volver a reiterar que si no hubiéramos terminado Yacyretá no habría nada que discutir. Estuvimos años sin discutir nada por una razón sencilla, porque Yacyretá no se terminaba. Como también hemos terminado obras históricas en la Argentina en materia energética, como hace muy pocos días ya generando más del 50% la usina ex Atucha 2, hoy presidente Néstor Kirchner, que también, mire qué casualidad, presidente, la empezó Perón y quedó paralizada luego de que fue derrocado el gobierno. Y la terminó también el mismo presidente que terminó Yacyretá. Yo no creo en las casualidades, sobre todo en materia histórica. Yo creo fundamentalmente en los hombres y mujeres que han sido capaces de plantarse frente a las dificultades, frente a los problemas sin resolución y resolverlos, porque no hay mejor acción de gobierno que resolver las cosas y seguir haciendo más, acrecentando más. Hoy, continuar las obras, continuar ampliando la capacidad de generación de Yacyretá es seguir trabajando para el Paraguay y seguir trabajando para la Argentina. Charlábamos que muchas veces estas cosas suceden porque quieren implementarse políticamente con una mirada muy corta, tal vez una mirada un tanto mezquina, para tratar de desgastar o esmerilar a un gobierno. Pero tenga, presidente, muy en claro que la historia
no juzga a los hombres y a las mujeres por las tapas de los periódicos. La historia juzga a los hombres y a las mujeres que nos han tocado tener responsabilidades históricas por las cosas que dejamos hechas, por las cosas que hemos hecho. No, nadie se acuerda de las tapas de los diarios, salvo los editores, y ellos también son finitos, igual que nosotros, y nadie, no reconozco ningún libro de historia que recuerde el nombre de algún editor de ningún diario. Sí recuerdo la historia que recuerda a hombres como el mariscal Francisco Solano López, que construyó un Paraguay pujante. Sí recuerdo a hombres como el presidente Perón, que también recuerda la historia, y seguramente otros hombres serán recordados por la historia, por las cosas que han hecho. En algo que venimos manifestando, ahora pasa con Cristina Fernández cada vez que viaja por América Latina. Antes pasaba con Hugo Chávez, con Fidel Castro, con Rafael Correa, con Evo Morales. Los jóvenes militantes de ese país salen a aplaudirla, a vitorearla y a escucharla. Este es el mensaje que les dirigió a los jóvenes de la hermana República del Paraguay. Hola, muchas gracias, compañeros y compañeras de Argentina y del Paraguay, que hoy están acá con nosotros, acompañándonos. Argentina y Paraguay, un solo corazón también. Muchas gracias por la presencia de los jóvenes y fundamentalmente hermanos y hermanas paraguayas que también nos acompañan en esta verdadera patriada que es la lucha contra los capitales especulativos, buitres, fondos buitres, que no es un problema únicamente de la Argentina, es un problema del mundo, y es un problema contemporáneo. Tal vez Paraguay lo sepa más que nunca, porque cuando los países han comenzado a emerger, y esto le pasó al Paraguay de Francisco Solano López, en aquella etapa, en el siglo XIX, se combatía el desarrollo y el patriotismo desde los países colonizadores, con armas, con buques, y muchas veces se instrumentaban a países hermanos para aplastar también a los países que se estaban desarrollando, como fue ese Paraguay único que producía locomotoras, fundiciones de hierro, etcétera. Hoy en el mundo contemporáneo ya no es necesario recurrir a invasiones, ataques o a guerras, simplemente a los países emergentes que están emergiendo, como su mismo nombre lo indica, esta Argentina que supo estar endeudada hasta más allá de la cabeza, cuando hoy estamos absolutamente desendeudados, cuando estamos creciendo, saliendo, vuelven otra vez. Por eso creo que no es solamente un problema de la Argentina, es un problema del mundo. Ha pasado en los países africanos, le ha pasado al Perú, le está pasando también a muchísimos países en Europa. Acabamos de enterarnos hace poco que Francia, también una nación desarrollada, acaba de multar a estos fondos buitres por haber especulado con acciones en la venta. Francia nada menos. Nadie pensará que Francia es un país que son sudacas o populistas, como normalmente nos tratan a nosotros. Así que, como vemos, el mundo de a poco está despertando, y va a despertar porque no queda otro remedio. O nos despertamos, nos avivamos, abrimos nuestros ojos y fundamentalmente ejercemos los derechos, porque acá no se trata de solamente un patrioterismo vacío, no, al contrario, es patria con derechos, porque tenemos derechos para crecer, tenemos derechos para que nuestra gente viva bien, tenemos que tener derechos para que los chicos estudien, tenemos que tener derechos para que nuestros trabajadores ganen buenos sueldos, para que tengan salud, vivienda, para que no tengan que emigrar a otro país porque su país no les da las oportunidades. Entonces, se trata no solamente de una consigna, patrio buitre, se trata de derechos. Queremos ejercer esos derechos que tenemos como país soberano que somos, y algunos intentan todavía retornarnos a la Argentina o a la Latinoamérica de las colonias allá por el siglo XIX. Así que yo quiero agradecerle la presencia hoy a todos ustedes aquí,
porque no están peleando ni por un gobierno ni por un partido, están peleando por el futuro. Muchos de ustedes son muy jóvenes, muy pero muy jóvenes, y ustedes tienen que asegurarse que el futuro, el presente de ustedes y el futuro de los hijos de ustedes no sea igual al pasado que tuvimos que vivir todos nosotros. Muchas gracias y adelante. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, hizo en su habitual entrevista cotidiana en la Casa Rosada un resumen de nuevos emprendimientos de parte del gobierno nacional para tratar de actuar en forma anticíclica ante lo que es un parate de la economía mundial. Por eso la implementación del plan de viviendas y otras construcciones están destinadas a mantener el mercado interno. Como ustedes saben, la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el día de ayer ha tenido la posibilidad de 2 teleconferencias para la inauguración de viviendas, tanto en las provincias de La Rioja como en la provincia del Chaco. En el caso de La Rioja, con 104 viviendas del barrio de Guadalupe, pero en el marco de lo que decía el mismo gobernador de la provincia, de cerca de 200 viviendas que ha estado inaugurando en el transcurso de la semana en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja. También 40 viviendas en la localidad de Margarita Belén, en la provincia del Chaco, que es importante destacar que desde la gestión de la Presidenta de la Nación se ha impulsado un conjunto de obras y acciones que tiene que ver con la provisión de agua potable tanto para Colonia Benítez como para Margarita Belén. También la construcción de pavimento urbano, que llegará a 100 cuadras con el acceso a parque industrial para nueva planta frigorífica que generará cerca de 300 empleos privados formales. A su vez, obras de infraestructura en materia de desagües pluviales, desarrollo de infraestructura social básica asociada al centro de integrador comunitario, jardín de infantes, en fin, digamos, una multiplicidad de obras y acciones muy significativas para el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de la localidad. Pero eso se inscribe objetivamente en el lanzamiento de un plan de 105.186 soluciones habitacionales en la República Argentina. Y lo que es importante en este sentido es, en primer lugar, esa meta, que implica casi duplicar el presupuesto del año, de 8.000 millones de pesos a cerca de 16.285 millones de pesos, y a su vez también expandir a casi 27.000 millones de pesos para el año próximo, con lo cual se establecen los mecanismos para agilizar los sistemas y mecanismos de desembolso con las curvas de inversión correspondientes, en virtud de la cual el sistema abarca, primero, a todas las provincias argentinas, con una meta de empleo de 100.000 empleos directos y 160.000 empleos indirectos. Eso tiene un impacto extraordinario en el número de trabajadores de la industria de la construcción y a su vez por el efecto movilizador de gremios complementarios. Se calcula siempre que son 104 gremios los que están íntimamente relacionados en la industria de la construcción dentro de la complejidad relativa de la actividad. Ayer podíamos evaluar también nosotros que la industria de producción de ladrillos moviliza cerca de 1.200 millones de pesos por año. Por lo tanto, es muy significativo este diseño de una política proactiva en materia de viviendas con recursos del presupuesto nacional. El presupuesto nacional para obras de infraestructura tiende a asignar los recursos para vivienda con efecto multiplicador en el empleo. En materia de red vial, con una proyección de casi 18.000 millones de pesos de asignación de recursos. Tercero, todo lo que significa el plan Más Cerca, que asigna recursos en más de 5.000 obras dispersas en todo el territorio nacional. Y a su vez también otras obras de arquitectura que tienen que ver con la asignación de recursos del sector público, pero también estamos ante el récord de créditos hipotecarios, principalmente impulsados por el programa Procrear, cerca de 126.000 unidades. Hay una meta de casi 400.000 viviendas. En este sentido, se tenderá a promover y agilizar la asignación de recursos para llegar a 100.000 viviendas por año. Todo eso va a tener un impacto muy significativo en el incremento
en el número de trabajadores de la UOCRA, que seguramente superará la barrera de 400.000 empleos, y eso tiene un alto impacto en el empleo, tanto de las zonas urbanas, pero principalmente un impacto extendido desde el punto de vista territorial. Vamos a una pausa y en instantes retornamos con más información de carácter internacional aquí en TV Mundos. En el número 59 de este informativo, investigación especial. México sufre todo el problema de los paramilitares en su lucha con los carteles de la droga. Por otra parte, Crimea vuelve a Rusia. Intento de golpe fascista en Venezuela. El masismo paró el país y muestra el músculo para dar marcha atrás y volver al neoliberalismo. Todo esto y mucho más en el número 59 de Eco Informativo, gratis, en PDF, en ecoinformativo.com. Derechistas, un ciclo con los principales dictadores y asesinos de la historia de la humanidad. Hitler, Mussolini, Franco. Derechistas. Aquí en tvmundos.com.ar. Durante apenas un minuto y medio vamos a pasar algunas escenas realmente dantescas de Al Jazeera, un canal de televisión que realmente es uno de los pocos, junto con Palestina TV, como hicimos la semana pasada. Ustedes recordarán que pasamos escenas desde adentro de Palestina. Realmente lo que estaba viviéndose allí es una masacre, es un auténtico genocidio palestino perpetrado por las tropas judías que, bueno, siguen atacando una franja muy pequeña, una franja que para quienes son rioplatenses sería el equivalente entre Buenos Aires y la ciudad de La Plata, entre la autopista y el río. Allí viven 1.800.000 personas y las tropas judías avanzan de día, de noche, tienen el más alto y el más moderno de los equipamientos. Del otro lado, una ciudad abierta que solamente está viendo cuando cae la siguiente bomba. Las escenas son dantescas, barrios irreconocibles, personas que deciden volver a ver que quedó su casa y no pueden ni siquiera encontrar la calle porque no pueden reconocer entre los escombros dónde ha quedado su casa. Niños muertos, ancianos muertos, mutilados, realmente imágenes que creíamos que la humanidad no nos iba a brindar nunca más. Por eso reafirmamos lo que es la tapa de nuestra revista Eco Informativo. Le pedimos a los judíos de Tel Aviv, paren de matar. Señores, nos vamos, muy buenas noches, si se puede decir de esta manera. Nos reencontramos en la próxima edición aquí en TV Mundus Noticias. Daniel Docampo Espada, No Mundus Net, Televisión. عمرك يا حاج عمرك
Usted está en TV Mundus, canal digital por internet. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundus.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundus, Narcosur.